Ya en la parte final del estudio de las porciones del Sefer Shemot, el libro del Éxodo, llegamos a la penúltima parashá, que se denomina Vayakhel, y que comprende del capítulo 35 versículo 1 al capítulo 38 verso 20. La lectura de la Torá de esta semana comienza con lo que quizás sea el mayor momento de enseñanza que tuvo lugar después de varios meses en el que ocurrieron demasiados eventos muy emocionantes. Los israelitas salieron de Egipto, fueron testigos de innumerables milagros, lucharon una guerra contra Amalek, recibieron la Torá y experimentaron un nivel de profecía que la humanidad desconocía. Después de eso, algunos de ellos cometieron el error colosal del becerro de oro, todo en unos pocos meses. El destino y el futuro del pueblo de Israel pendían de un hilo, y las plegarias de Moisés en su defensa fueron aceptadas. Moisés volvió a subir a la cima de la montaña para recibir las nuevas tablas del testimonio que reemplazaron a las que quebró cuando la nación pecó. Al descender, finalmente, Moisés tiene que transmitirle al pueblo mucho material. Dios le había dado muchas leyes, muchos conceptos y detalles en las diversas ocasiones que subió a la cima del Sinaí. Moisés enfrentó en ese momento un desafío educativo y espiritual, y esta parashá nos da una serie de temas y enseñanzas que van de lo interesante a lo importante y lo trascendental. Moisés reúne al pueblo y les reitera el mandamiento de guardar Shabbat y la orden de construir el tabernáculo. Moisés hace un recuento del oro, plata y cobre que el pueblo donó. El pueblo había donado abundantemente, al grado que hubo que pedirle a la gente que ya no donara más. Artesanos llamados por Dios, como gente de corazón sabio, construyen el tabernáculo, los utensilios y las vestimentas sacerdotales. La unción del tabernáculo ya terminado y la unción de Aarón, como sumo sacerdote, junto con sus 4 hijos. Existen 5 parashiot que hablan de la construcción del tabernáculo. 3 de estas lo hacen de manera muy específica: Terumá, Kitisá y Vayakhel. En estas 3 se habla de las aportaciones que la gente da para construir el santuario de Dios, y cómo Dios pide que la gente dé, conforme a su corazón. Cada vez que en la Biblia aparece esta frase, se refiere concretamente a que la gente aporte, conforme a su voluntad. Esto es, porque la voluntad emana del corazón de las personas. Es un sentimiento que se transforma en una acción, conforme lo siente cada quien. Esta parte es fundamental entenderlo para poder saber cuál va a ser la actitud de Dios con cada uno de nosotros, el día del juicio final. ¿Cuál va a ser el estado de ánimo de Dios cuando llegue a su presencia cada persona en aquel terrible día? ¿Cuál crees tú que va a ser la reacción de Dios cuando vea tu cara en ese juicio? De saber esto, depende nuestro pasaporte al paraíso o si nos quedaremos entre las naciones de la tierra. Esto no depende de las donaciones que hagas a tu iglesia o a la obra de Dios, esto depende de la certeza de tu fe. Cuando José se les revela a sus hermanos, les pregunta: ¿aún vive nuestro padre? Cuando ya se le había explicado una y otra vez que si no regresaba Benjamín con ellos, su padre podría morir de tristeza. ¿Que José no los escuchó o no les estaba haciendo caso? Algo similar pasó con el Mesías, cuando le pregunta a Pedro en 3 ocasiones que si lo amaba. Pedro le había contestado que sí lo amaba, pero el Señor le preguntó lo mismo un par de veces más. ¿Por qué? En ambos casos, se trata de tener certeza clara de las cosas. El Evangelio del Dr. Lucas nos pone el ejemplo de 3 seguidores del Mesías que no tenían la seguridad de su fe. Lucas 9:57 al 62, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Esto es muy importante, porque tiene que ver con la vida eterna. Veamos otro ejemplo. Lucas 18:18 al 27, un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre.
Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Estos ejemplos nos enseñan que lo que Dios va a evaluar para juzgarnos en el juicio final va a ser aquello en lo que invertimos nuestra vida, si en nuestra relación con Dios o en nuestras satisfacciones personales. Por eso enseguida dice, Lucas 18, 28 al 30. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, queda claro que para obtener el pase al reino de los cielos, se va a valorar si dedicaste tu vida para tener una buena relación con Dios, o si dedicaste tu vida para pasarla cómodamente, con las modas y tendencias de la sociedad de este mundo, porque está escrito, Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta parashá nos muestra el camino para realizar algún trabajo dentro de la obra de Dios, y que este trabajo sea financiado directamente por el reino venidero. Cuando vamos a realizar una obra que contribuya al crecimiento del reino de los cielos, Dios mismo promueve lo que se requiere para llevarlo a cabo. Al conectar con la enseñanza de esta porción, también se obtiene buena salud y concentración para poder dedicarse al estudio de la Torá, puesto que para hacerlo, necesitamos de toda nuestra atención, tanto física como mental, puesto que nuestro cuerpo es un santuario. En esta porción hay 3 pasajes que son claves para nuestra estabilidad personal. Donde se habla del Shulchan, la mesa de los panes, nos ayuda a obtener buena provisión y bienes materiales. Donde se habla sobre el Mizbeach, que es el altar, nos instruye para obtener recursos económicos. Donde se habla de la menorá, nos permite obtener sabiduría y entendimiento. En esta parashá viene uno de los más grandes secretos de la sanidad divina. Cuando la gente enferma, su mayor obstáculo para poder sanar es querer recuperar la salud, para seguir siendo igual a como era antes de enfermar. Pero el secreto de la sanidad divina está en querer sanar, para aprender Torá, para guardar Torá, para vivir Torá, para enseñar y compartir Torá. El pueblo de Israel que portaba el tabernáculo de Dios y guardaba el arca del pacto en 40 años, no enfermaron, más que cuando se apartaron del camino de Dios. Pero estando en el camino de Dios, en 40 años, no enfermaron, y sus vestimentas y su calzado no se desgastaron. Esto nos enseña que la oración para pedir sanidad divina debe de salir de la voluntad del corazón, y esta voluntad para querer sanar debe de estar enfocada en estudiar y hacer las obras que dice la Torá. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras que Dios preparó de antemano son los mandamientos de la Torá, y andar en ellos es ver las cosas como Dios las ve, tener el criterio que tiene Dios de la vida, como lo vemos al estudiar Parashá Mishpatim. Al andar en las obras de la Torá, Dios cumplirá su promesa escrita en Éxodo 23:25, mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu Dios, tu sanador. Como hemos visto, los temas generales de esta parashá son de gran impacto. Vayamos ahora a situaciones más específicas. Éxodo 35:1, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Dios ha mandado que sean hechas. Aquí aparece la palabra que le da nombre a esta porción, Vayaquel, cuya raíz es Keilah, que significa congregación, grupo de estudio. Como ya lo mencionamos, hay 3 porciones que se parecen mucho, por la narrativa que hacen de la construcción del tabernáculo, Terumá, Kitisá y Vayaquel.
pero sí es cierto que son similares, que parecen que hablan de lo mismo, pero tienen diferenciadores muy profundos. Veamos alguno. En Terumá dice, Éxodo 25:1-2, Dios habló a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Aquí dice, de todo varón, refiriéndose tanto a los hijos de Israel, como a los egipcios y otros extranjeros que se habían unido al pueblo. Ahora veamos lo que dice en Vayaquel, tomad de entre vosotros ofrenda para Dios, todo generoso de corazón la traerá a Dios, oro, plata, bronce. Aquí ya no dice, de todo varón, aquí dice, tomen de entre ustedes. De entrada, esto nos está enseñando que Dios le da oportunidad a todos para participar en su obra, pero nos demuestra que los que participan en la obra de Dios, solo por intereses personales, tarde o temprano, terminan siendo una total decepción. Por eso, es que los paganos que se unieron al pueblo, solo por interés, terminaron siendo los culpables del episodio del becerro de oro. ¿Cómo sabemos que aquí solo está llamando a su pueblo? La palabra para reunión es Adad, y se escribe con las letras hebreas, Ayin, Dalet, Tab. Si modificamos el orden de estas letras, y quedan así, Dalet, Ayin, Tab, se forma la palabra Daat, que significa conocimiento profundo. Entonces, Dios forma su santuario, con quienes vienen a obtener conocimiento profundo. Pero, si a este término, Daat, le quitamos la letra, Ayin, queda la palabra Dat, que significa religión. Una cosa es venir a buscar el conocimiento profundo, y otra muy distinta es venir a practicar una religión. Cuando una persona viene en busca de conocimiento profundo, se vuelve un santuario para Dios. Pero si quiere seguir a Dios, sin el conocimiento profundo, se vuelve solo un religioso. La diferencia está en una sola letra únicamente, la letra Ayin. Y la letra Ayin, en paleohebreo, se representa con un ojo, lo que significa que el que adquiere conocimiento profundo, ve más que el que solo practica una religión. Por eso está escrito lo siguiente, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El Mesías lo explica de la siguiente manera, Mateo 15:13-14. Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, podemos comprender que en el inicio de esta porción, Moisés unificó la conciencia de los hijos de Israel en un conocimiento profundo, y de inmediato, conecta esto con el Shabbat. Éxodo 35:1-2. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Dios ha mandado que sean hechas, 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Dios, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Esto mismo lo hace el apóstol Santiago al tomar las riendas del movimiento de los apóstoles, y hace exactamente lo mismo que hace Moisés. Unifica la conciencia del pueblo, y de inmediato los conecta con el Shabbat. Hechos 15:20-21, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Porque es en el Shabbat donde en cada parashá se obtiene el conocimiento profundo de la Biblia para no caer en religiones o religiosidad. La gente generalmente piensa que Shabbat es una oportunidad para descansar y juntar fuerzas para comenzar nuevamente la semana, pero este no es precisamente el concepto de la Biblia. En Shabbat descansamos, dice la Biblia, porque Dios descansó, pero obviamente Dios no reposó en Shabbat, con el fin de trabajar mejor la semana entrante. Su trabajo ya estaba completo, y no lo prosiguió luego de Shabbat. La verdad es que Shabbat es algo completamente distinto. La palabra que se emplea en referencia al trabajo de Shabbat es melajá. Esta palabra aparece también en el contexto de la construcción del tabernáculo. En base a la descripción de la Biblia, podemos ver que existen 39 actividades que se consideran melajá. Son acciones que los humanos pueden hacer, pero los animales no. Todos estos son ejemplos de casos en los que los seres humanos utilizan su inteligencia con el fin de manipular y transformar el mundo según le conviene. El descanso de Shabbat no es un descanso de la labor física, sino que es un descanso de nuestro constante e inútil esfuerzo por controlar el mundo.
Es un día para sentarnos y permitir que el mundo continúe su rumbo sin que nosotros intentemos cambiarlo. Es un día para dejar de hacer y comenzar a hacer. Este es el propósito de Shabbat. Un día para salirse de la locura de la semana y comenzar a vivir en el mundo que Dios quiere para nosotros. Y justo, al hablar del Shabbat, aparece un mandamiento muy extraño. Éxodo 35:3. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¿Qué clase de mandamiento es ese? ¿Dios quiere que ese día nuestra comida esté fría? ¿Qué significa realmente este mandamiento? ¿Y qué repercusiones tiene? El término encender en hebreo es bar, palabra H1197 del diccionario Strong, que literalmente significa consumir, quitar, ser brutal. Y la palabra fuego en hebreo es esh, que es la palabra H784 del diccionario Strong, que literalmente significa fuego, ardiente, ardor. O sea, que el fondo del mandamiento es no peques ni te enojes en el Shabbat. ¿Por qué? Porque en esta parashá estamos hablando de la construcción del santuario para que Dios habite en medio de su pueblo. Isaías 66:1-2, Dios dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Dios, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El santuario es el lugar donde Dios reposa, donde Dios guarda Shabbat. Nosotros podemos ser ese santuario si somos pobres y humildes de espíritu y temblamos ante la palabra de Dios. Porque en su palabra está su presencia.